Hallo alle zusammen. Vamos a hablar hoy de un tema gramatical en alemán que puede parecer complicado, pero en realidad no es tanto. Este tema se llama la endeclinación. En español es la declinación N. Tal vez ya lo hayan escuchado antes. La endeclinación es una declinación especial que se aplica para algunos sustantivos masculinos. Por supuesto que hay excepciones, pero vamos a ver cómo es que funciona la endeclinación. Lo primero que deben de saber es que la endeclinación se va a aplicar a algunos sustantivos, pero solo se va a aplicar en los casos acusativo, dativo o genitivo. Por ejemplo, tenemos un sustantivo, por ejemplo, der Student, y podemos ver la tabla. Der Student en nominativo va a ser der Student, pero en acusativo va a cambiar a den Studenten, y en dativo va a ser dem Studenten con en. En genitivo va a ser des Studenten. Entonces vemos cómo Student va a pasar a declinarse en los casos acusativo, dativo y genitivo. La forma plural de Student también va a ser Studenten. La forma con la endeclinación y la forma plural se van a aparecer. Podemos aprender una lista de sustantivos que pertenecen a la endeclinación. Sin embargo, considero que eso es muy complicado. Entonces, les voy a dar 3 reglas que son muy importantes para poder identificar estos sustantivos que pertenecen a la declinación y así no tener que memorizar una gran lista de palabras que van a pertenecer a esta declinación. Ok, vamos. La primera regla es que los sustantivos deben de ser masculinos. Ok, entonces solamente la endeclinación se va a aplicar a los sustantivos masculinos. La segunda regla es que deben de ser, tenemos 2 opciones, deben de estar vivos, Lebenswesen, o tienen que ser abstractos, abstracta. ¿Ok? Debe de cumplir ya sea o estar vivos o ser algo abstracto. Algo abstracto es algo que no se puede tocar. Por ejemplo, un libro lo puedo agarrar, lo puedo tocar, lo puedo ojear. Algo abstracto no lo puedo agarrar con las manos, es un concepto. Por ejemplo, un nombre. El nombre es algo abstracto, no lo puedo tener en mis manos. ¿Ok? La tercera regla es que estos sustantivos deben de cumplir con algunas terminaciones. Por ejemplo, la mayoría de los sustantivos que pertenecen a la endeclinación van a terminar con e, con ant, con ent, con ist. Esas son las 4 principales terminaciones de los sustantivos que pertenecen a la endeclinación. ¿Ok? Para que un sustantivo pertenezca a la endeclinación debe de cumplir con esos 3 puntos: ser masculino, estar vivo o ser abstracto y tener una de esas terminaciones. Un ejemplo, Student, nuestro primer ejemplo es Student. Student es masculino, sí. ¿Está vivo? Sí. ¿Tiene alguna de las terminaciones antes vistas? También. ¿Cumple con los 3 puntos? Sí, por lo tanto es un sustantivo que va a pertenecer a la endeclinación. Policist, otro ejemplo. Policist, el policía. Policist es masculino, sí. ¿Está vivo? También. ¿Tiene alguna de las terminaciones? Sí. Entonces policist también va a pertenecer a la endeclinación. Tenemos, por ejemplo, vamos a ver otro sustantivo, una profesión, der Lehrer. Der Lehrer está vivo, bueno, es masculino, sí. ¿Está vivo? También. ¿Tiene alguna de las terminaciones? No. Entonces Lehrer no va a pertenecer a la endeclinación. Entonces, para que pertenezca a la endeclinación tiene que cumplir sí o sí con esos 3 requisitos. ¿Ok? No solamente se aplica para personas, también puede haber animales masculinos. Por ejemplo, der Elefant, el elefante. Der Elefant es masculino, sí. Der Elefant.
¿Es un ser vivo? Sí, sí es un ser vivo. ¿Y tiene alguna de las terminaciones? Sí, también tiene la terminación ant. Entonces, dea elephant. ¿Pertenece a la indeclinación? Sí pertenece a la indeclinación. O tenemos, por ejemplo, dea Rabe, que es el cuervo. El cuervo es masculino, dea Rabe, está vivo y tiene la terminación. Entonces, de Rabe también va a pertenecer a la indeclinación. Vamos con uno abstracto, por ejemplo, de Aname, el nombre. De Aname, ¿es un sustantivo masculino? Sí. ¿Está vivo? No, pero es un concepto abstracto. De Aname. Es algo, como les habíamos comentado, que no se puede agarrar con las manos, es abstracto. ¿Tiene las terminaciones? Sí, termina con ne, que es una de las terminaciones para pertenecer a la indeclinación. Por lo tanto, de Aname también va a pertenecer a la indeclinación. ¿Ok? Entonces, si tiene esas tres reglas, si cumple con esas tres reglas, nuestro sustantivo va a pertenecer a la indeclinación. ¿Ok? Por supuesto que tenemos excepciones, como en todo. En alemán hay muchas excepciones. Sin embargo, pues ya solo resta aprender estas excepciones. Ya no tenemos que aprender una gran lista, la lista se hace más corta. ¿Y qué excepciones tenemos, por ejemplo, en alemán de sustantivos que pertenecen a la indeclinación? Por ejemplo, de las más comunes, por ejemplo, son der Mensch. Aunque es masculino, está vivo, no tiene las terminaciones, no cumple con las terminaciones. Aún así, der Mensch va a pertenecer a la indeclinación. Tenemos der Mensch, der Nachbar, el vecino, der Herr, el señor, der Bär, por ejemplo, el oso. Por ejemplo, ahí tenemos 4 sustantivos que no cumplen con las terminaciones y sin embargo pertenecen a la indeclinación. Por supuesto que hay otras, hay bastantes más excepciones, sin embargo no son tan comunes. Digamos que Mensch, Nachbar, Herr son de las excepciones más comunes que existen en alemán. Por ejemplo, tenemos con una excepción, vamos a trabajar con una excepción, der Nachbar. Der Nachbar ist heute nicht zu Hause. El vecino no está en casa. Como tenemos la construcción en nominativo, der Nachbar ist, entonces no tenemos por qué declinar. Sin embargo, si cambiamos el caso, wir sprechen mit dem Nachbarn. En ese caso, wir sprechen mit, como es dativo, vamos a declinar en dativo y todos estos sustantivos van a recibir la declinación en dativo. ¿Okay? También en acusativo, por ejemplo, hast du heute den Nachbarn gesehen? ¿Has visto hoy al vecino? Hast du heute den Nachbarn gesehen? Por ejemplo, ahí en acusativo también va a recibir la indeclinación. Entonces la indeclinación se aplica a los casos acusativo, dativo o genitivo. Solo la indeclinación no se va a aplicar en el caso nominativo. Ok, espero que haya quedado claro este tema y nos vemos a la próxima.